Pantalla completa. Muy bien. Se ve muy grande, ¿verdad? Voy a echar para atrás esto. ¿Mejor así, chicos? Sí, ahora sí, maestro, ahora bomba. Vale. Bueno, pues vamos a ver. El último día estuvimos viendo biestables, ¿de acuerdo? Acordaros que estuvimos viendo biestables, concretamente vimos uno, que era el RS. Voy a poner de una forma un poco sistematizada la información que vimos en su momento para enlazar a partir del biestable JK. Dentro de biestables, vimos el biestable RS, ¿vale? Vimos el RS que tenía una, bueno, el biestable RS se representaba así: una entrada R de reset, una entrada S de set, y una salida Q y otra Q negada, ¿vale? Su tabla de verdad la habíamos puesto como S, R y Q sub T más 1. Esto es simplemente lo que vimos en su momento. De forma que la entrada S, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, cuando se, fijaros en esto, cuando estaba activado el reset, la salida siempre es 0. Cuando está activado solamente set, la salida solamente era 1, ¿de acuerdo? Y en el caso de la doble entrada igual a 0, 0, se mantenía en la salida actual la salida anterior. Es decir, Q sub T más 1 sería igual a Q sub T. Si antes teníamos un 0, por ejemplo, y metemos 0, 0, ahora la salida actual Q sub T más 1 es 0. Si antes Q sub T valía 1 y ahora metemos 0, 0 en las dos entradas, la salida actual seguiría valiendo igual, 1, no habría cambio. Y si había una entrada simultánea de 1, 1 en las dos entradas, daba una incongruencia. Y la incongruencia venía dado porque las dos salidas que tenían que ser una negada de otra nos salían las dos iguales, con lo que no tiene sentido, no está definido. Para solucionar esto venía el siguiente biestable, que era el biestable JK. El biestable JK lo teníamos en cuenta comparándolo con el biestable RS de la siguiente forma. Si aquí tenemos la entrada R del biestable RS y esta la S, aquí tenemos ahora dos entradas nuevas que simplemente las redefinimos. Es la entrada directamente K y J. K es con R y J va con S. De manera que aquí tenemos la salida Q y Q negada. Y ahora, el biestable JK tiene una gran ventaja respecto al RS, y es que funciona igual que el RS en todas las combinaciones, pero que también soluciona el problema de la incongruencia. De manera que si aquí tenemos, por ejemplo, JK en cuanto a su tabla de verdad, y aquí Q sub T más 1, la salida actual que provocaría, tendríamos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, y las salidas que irían generando serían 0, 0 es Q sub T, igual que aquí. La entrada R, que es la K genera un 0, que es como si fuese el reset. La J es set, que generaría un 1, que es como si fuese el set. Y la salida 1, 1, ahora sí tiene sentido, sí funcionaría bien el biestable JK y nos daría a la salida justo lo que nos falta aquí, que es la salida Q sub T negada. Es decir, si colocamos la entrada, por ejemplo, 0, 1, siempre nos va a dar a la salida Q un 0. Si metemos la entrada 1, 0, siempre nos va a dar en la salida Q un 1. Si metemos la entrada 0, 0, nos va a dar la salida actual Q sub T más 1, lo que antes valía la salida anterior, antes de meter estos dos ceros. Y por último, si aquí tenemos una salida, a ver un momentito, que hay un intercalado, admitir. Bien, si aquí tenemos una salida Q sub T y metemos la entrada 1, 1, nos daría a la salida actual lo negado de lo que teníamos antes, ¿de acuerdo? Y, ¿sí? Decidme. Hola. ¿Sí?
Sí, maestro. Se entera, ¿no? Se entiende. Perfecto. Bueno, pues el otro día nos habíamos quedado aquí. Y esto es la novedad de la clase de hoy. ¿Qué quiere Pero, decir? maestro, el JK lo copiamos. Habíamos copiado, lo último que di en clase fue el JK. Posiblemente lo que era el esquema. Dije que el JK solucionaba la incongruencia del RS. No Sí. llegué a copiar la tabla de verdad. Y si la copié, creo que vosotros no, porque teníais prisa en ir al control de física. Ah, vale, puede ser. ¿De Puede ser, acuerdo? vale. Pero que realmente lo que dije el otro día fue, con seguridad, que el JK era el biestable que solucionaba la incongruencia del RS, que la K equivalía a la R, a la reset y la J equivalía al set, ¿vale? Y dije que solucionaba la incongruencia. Lo que no dije es cómo lo hacía. Bueno, pues lo hace así, manteniendo constantes las entradas 0, 0, 0, 1 y 1, 0 en el JK respecto al RS, pero la salida 1, 1, que en el estable RS era incongruente, en el estable JK es totalmente congruente y lo que hace es que proporciona a la salida actual el negado de la salida anterior. ¿De acuerdo? Bien, esto sería lo nuevo en el JK. Puesto que hemos aterrizado ahora ya en esto y lo hemos visto ya completo, el JK, dudas, por favor. Venga, ¿alguna duda en principio? Se entiende bien, se entiende bien. Perfecto. Vale, pues, y ahora viene el último biestable del que quiero hablar. El último biestable es el biestable T. El biestable T, fijaros, si el JK se fabricaba a partir del RS solucionando su incongruencia, el biestable T es un biestable JK. Como digo, el biestable T es un biestable JK en el cual las entradas K y J las unimos y sacamos solamente una única entrada, ¿vale? Aquí seguimos teniendo Q y Q negado. Y si os dais cuenta, esta entrada E hace que de la tabla del biestable JK, que la voy a volver a copiar aquí, sería JK Q sub T más 1, sería 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, Q sub T, 0, 1 y Q sub T negado. Observad un detalle. Si el biestable T es un biestable JK donde 1 las entradas, si E vale 0, J y K valdrían cada uno 0 y 0. De forma que esa entrada que estoy generando sería esta. Si por el contrario la entrada E vale 1, ¿vale? Ese 1 estaría aplicándose a la entrada K y a la J. De manera que esa entrada 1 sería la equivalente a J igual a 1, K igual a 1. Y si os dais cuenta, no hay más. Es decir, el biestable T, como tiene las dos entradas cortocircuitadas, de las 4 posibles combinaciones de entradas del biestable JK, solamente admite la entrada 0, 0 y la 1, 1. Con lo que la tabla del biestable tipo T se queda resumida en la siguiente. En tipo T, Q sub T más 1, la T, la entrada, puede valer o 0 o 1, y en este caso, si la entrada vale 0, la salida actual vale lo que valía la salida anterior, Q sub T. Si la entrada vale 1, 1, 1, la salida actual valdría la salida anterior negada, que es Q sub T negado. Con lo que esta sería la tabla del biestable tipo T. ¿Vale? Acabo de tapar la T. ¿Vale? De manera que si os fijáis es tremendamente sencillo, ¿vale? Tenemos biestable RS, JK y T. Cada uno con su tabla de funcionamiento. La del RS está clara pero incompleta. La del JK completa la del RS. Y la del JT solamente tiene en cuenta la entrada del JK
que son iguales, la 0, 0 y la 1, 1, con lo que de esta tabla se queda resumida en esta otra. ¿Queda claro en principio para todos? Por favor. ¿Queda claro para todos? Sí, sí. Bien, pues el tema está en lo siguiente. A ver si el tema es lo siguiente. Todo esto, diréis vosotros, bueno, ¿y para qué sirve, no? ¿Para qué sirven los, no sé, por ejemplo, el estable tipo T, que es el que quiero ver ahora? Bien, voy a borrar toda esta información. Me voy a quedar con la tabla del tipo T aquí. Y vamos a definir lo que es una de sus principales aplicaciones, que sería lo que es un contador. Y vamos a fabricar un contador binario. Y con eso terminaremos el tema de circuitos secuenciales, ¿de acuerdo? Y entraremos en el último tema de lógica programada. Entonces, lo que voy a hacer es borrar todo esto y colocar el símbolo del biestable T y su tabla aquí, para poner, modificar y trabajar en la última pregunta, ¿de acuerdo? Bien, pues voy a colocar esto. Me quito esto de aquí. Bien, lo que voy a explicar ahora es muy sencillo, pero necesito un poquito de atención. Voy a colocar aquí el esquema biestable T, el esquema del biestable T, que es realmente tiene realmente una entrada T y tiene las dos salidas, que es Q y Q negado, ¿vale? Bien, su tabla de verdad era, tenemos T y tenemos Q sub T más 1, salida posterior. T puede valer 0 o 1. Si vale 0, la salida es la anterior. La salida actual es igual a la salida anterior. ¿Que vale 1? La salida actual es igual a la salida anterior negada. Bien, teniendo en cuenta este pequeño detalle, imaginaros que vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí un biestable tipo T. Con su entrada, T le llama 1, que tiene una salida que es +1. La salida negada no lo voy a colocar, ¿vale? Y ahora, este biestable lo voy a conectar su salida a la entrada de otro biestable tipo T, con lo que será la entrada T sub 2. Y me dará a la salida una salida Q sub 2. He cogido dos biestables y he conectado la salida de uno a la entrada del siguiente. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, voy a suponer que la situación inicial en la entrada T1 vale 0. Voy a suponer que el Q1 vale 0. Y voy a suponer que Q2 vale 0. ¿Vale? Esa sería la situación inicial. Y ahora, por favor, atención a esto. Voy a ir aplicando, voy a ir cambiando la entrada T1. Voy a ir cambiando alternativamente. Voy a ir cambiando de 0 a 1, de 1 a 0, 0 a 1, ¿vale? Voy a ir cambiando continuamente. Perdón. Si cambio, tengo que poner 1. Voy a poner 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Voy a ir cambiando. ¿Vale? Lo voy a ir cambiando secuencialmente. De forma que lo que voy a ver es, cada vez que cambio la entrada, qué cambios se generan a la salida del primer biestable tipo T y en el segundo biestable tipo T. Vamos a hacer primero lo fácil, que es, con estos cambios, ¿qué cambios voy a generar a la salida? Teniendo en cuenta en la tabla de funcionamiento del biestable tipo T. Bien, fijaros, vamos a ir viendo. Biestable tipo T, entrada 0, salida 0. Ahora, voy a cambiar la entrada a 1. La entrada a 1 me va a dar una salida correspondiente a esa entrada igual a 1 igual al valor negado que tenía antes. ¿Cuánto valía respecto a este estado el valor anterior de la salida? Era 0. ¿Cuánto valdrá el valor actual de la salida?
valdrá lo anterior, que es 0 negado. Valdrá 1. ¿De acuerdo? Voy a seguir. Tengo entrada 1, valor actual de la salida 1. Voy a cambiar a 0. Cuando cambio a 0, la nueva salida es igual a la anterior salida. Al cambiar a 0, la anterior salida era 1. La actual salida es 1. Cambio ahora de 0 a 1. Al cambiar a 1, la actual salida es la anterior negada. La anterior es 1, la anterior negada es 0. Cambio a 0. La salida actual es la anterior. Para 0, la salida anterior vale 0. ¿Vale? Cambio a 1. Salida actual es lo negado de la anterior. Lo anterior que es 0, negado 1. Cambio a 0. Salida actual es igual a salida anterior. Salida anterior vale 1, ahora vale 1. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Voy a llegar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a llegar a 9, por ejemplo. Tengo 0 con salida 1, cambio a 1. Con 1, la salida actual es la negada anterior. Salida actual es negada anterior. La anterior es 1, negado 0. Y 1 más. Cambio a 0. Salida actual, salida anterior. Que es 0. ¿De acuerdo? Fijaros que hemos ido aplicando respecto a unas condiciones iniciales, que son estas. Respecto a esas condiciones iniciales, he ido cambiando la entrada y he ido viendo la salida del primer biestable en función de su tabla de funcionamiento. Por favor, quisiera saber si esto se está entendiendo. ¿Vale? ¿Se está entendiendo, por favor? Sí, maestro. Vale, y ahora lo que voy a hacer es, si he hecho la transformación de entrada-salida del primer biestable, voy a hacer lo mismo con el segundo biestable. ¿Cuáles son las entradas del segundo biestable? Estas, ¿de acuerdo? Con un matiz. Fijaros, aquí cambiaba de 1, cuando lo cambiaba, cambia a 0. Cuando cambio el 0, cambia a 1. Y así. Pero, por ejemplo, aquí, si tengo un 1 y luego tengo un 1, he cambiado la entrada. La entrada del biestable segundo, claro. Se supone que no. ¿Cuándo ha habido un cambio? Cuando paso de 1 a 0. Ahí sí ha habido un cambio en esta entrada P2. Pero pasar de ese 0 a ese 0 no es un cambio, ¿vale? De ese 0 a ese 1 sí es un cambio, es decir, esto es constante y el cambio viene de aquí a aquí. Constante, cambio, y aquí, constante y cambio. Y voy a ver qué salidas tendría en el segundo biestable. Voy a poner aquí el primero. Este es el segundo biestable. Y voy a poner la salida del segundo biestable en función de las entradas del segundo biestable, aplicando, como siempre, la tabla de funcionamiento del biestable, que es muy sencillo. Bueno, tengo 0 y tengo 0, situación inicial. Cambio a 1. Al cambiar a 1, la salida actual es la anterior, que es 0 negada, que es 1. Este 1 no es un cambio, luego el sistema sigue en la misma situación. Pasamos de 1 a 0. Esto sí es un cambio. Entonces, el 0 provoca una salida anterior igual a la anterior. El 0 no es un cambio porque es 0, 0. Pasamos de 0 a 1. Eso sí es un cambio. El 1 provoca una salida igual a la negada de la anterior. La anterior es un 1, la actual es un 0. Porque es la negada de la anterior. Este 1 provoca la misma salida y ahora, de 1 a 0, cambio. El 0 me va a dar la salida anterior. El 0 me da la salida anterior, que es un 0. Y este 0 no es un 0. Observad esa tabla. Y ahora vamos a ver qué está sucediendo en esa tabla. ¿De acuerdo? Bien. Aquí estoy cambiando de 1 en 1. Aquí, curiosamente, los cambios que se producen son de 2 en 2. Es decir, se mantienen 2 veces un 1, 2 veces un 0, 2 veces un 1, 2 veces un 0. Y en la tercera columna, si obviamos la primera fila, se doblan el número de permanencia de cada valor. Aquí se repetía una vez, aquí se repiten 2 veces, aquí se repiten 4 veces, que es justo el doble del anterior. Eso suena. Y era la forma que teníamos de contar en binario.
Ahora, voy a hacer una pequeña transformación de esta tabla. La pequeña transformación que voy a hacer es la siguiente. Imaginaros que, bueno, que esta columna, por ejemplo, la llamo, no sé, C. Esta columna la voy a llamar B y esta columna la voy a llamar A. Y la voy a ordenar simplemente allí, poniendo A, B, C. Y voy a colocar los valores, los mismos que he obtenido aquí, pero allí. Por ejemplo, en A copiaría esto. Obvio la primera y me quedo con 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 y 0. En B, aquí, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y en C coloco alternativamente estos valores. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0. ¿Vale? Tengo esa tabla. Y ahora con esa tabla voy a hacerle una pequeña transformación que sabríais hacerla vosotros perfectamente en electrónica digital, que es, voy a obtener las negadas de todas esos valores. Los valores negados. ¿Vale? Si hago los valores negados, lo voy a poner, si os parece, en rojo. Voy a poner A negado, B negado, C negado. Pero lo voy a poner ya en serie. Si aquí tengo 1, 1, 1, la negación de cada uno es 0, 0, 0. La negación de todo esto sería 0, 0, 1. La negación sería 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. ¿Qué he obtenido en la columna roja, chicos? Decidme. ¿Qué he obtenido en esta tabla de color rojo? La tabla de verdad, ¿no? La tabla de verdad en la cual, si os fijáis, ¿cuánto vale en decimal el número binario 000? Valdría 0. Este es el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me he fabricado un contador binario, ¿vale? De forma que cuando yo voy cambiando la entrada, cada cambio que provoco en la entrada me provoca cambios en la salida del primer biestable y en la segunda. Que si yo los transformo, cambio de orden y los niego, me está dando, si yo tengo aquí, voy metiendo impulsos que vayan contando, me va dando un contador binario, ¿vale? Entonces, habría fabricado lo que se llama un contador binario. ¿Qué es un contador binario? Es un circuito secuencial formado por biestables tipo T que cuando va cambiando la entrada, van contando. ¿De acuerdo? Eso sería un poco el resumen. La pregunta sería, ya para terminar este tema, la pregunta sería, si yo tengo un solo biestable, T sub 1, yo tendría un contador de 2 bits. Podría tener un contador de 2 bits, es decir, equivalente a una tabla de verdad de 2 entradas. A y B sería 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Si tengo dos biestables tipo T, donde 1 y la salida de 1 es la entrada del siguiente, que es lo que he representado aquí, yo tendría un contador de 3 bits, A, B y C, donde contaría 0, 0, 0, 0, 0, 1, puntos suspensivos hasta el 1, 1, 1. Si yo colocara un tercer biestable tipo T, tendría un contador de 4 bits, es decir, A, B, C, D, donde contaría desde 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, puntos suspensivos, hasta 1, 1, 1, 1. Y así sucesivamente. Quiere decir, con un solo biestable yo cuento de 0 a 3. De 0 a 3. Con dos biestables, que es el caso este que hemos analizado, yo cuento desde 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1. Es decir, cuento desde 0 hasta 7 en decimal. Si yo colocara un tercer biestable tipo T, podría contar desde 0, 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1, 1. Sería contar desde 0 hasta 2, 4, 1, 2, 4 y 8, 8 y 4, 12, de 0 a 15 podría contar. Y así podría seguir incrementando. Cualquier dispositivo que tenga un reloj, por ejemplo, un reloj digital, que tenga numeritos, todos tienen implementado dentro
contadores binarios fabricados en base a biestables tipo T. ¿De acuerdo? Y esto es un poquito lo que quería que vierais. En el biestable tipo T, analizando esta tabla y sacando, por ejemplo, esta columna en función de esta entrada, es donde se ve claramente la definición de circuito secuencial, en el cual la salida depende de las entradas y del valor anterior de la salida. ¿De acuerdo? Bien, pues esto era todo lo que quería explicaros sobre circuitos secuenciales. Para lo cual, os recuerdo simplemente la diferencia entre combinacional y secuencial. Combinacional es cuando un circuito solamente su salida depende solo de la combinación de entradas, que sería, por ejemplo, cualquiera de los que vimos con tablas de Carnot en el tema anterior. Circuito secuencial, aquel en el que la salida depende de la combinación de entradas y del valor anterior de la salida. Es decir, el tiempo tiene que ver, ¿de acuerdo? Y aplicaciones de circuitos secuenciales, pues, por ejemplo, utilizando biestables tipo T, podemos fabricar contadores binarios. Bien, pues con esto hemos terminado el tema de circuitos secuenciales. Y vamos a entrar en el último tema, que vamos a empezar y terminarlo ya, que se va a llamar circuitos programados. ¿Vale? Voy a borrar aquí. Circuitos programados. Circuitos programados sería la última parte que entraría ya dentro del bloque de electrónica digital y, por lo tanto, del trabajo que tenéis que entregar el próximo el próximo día 6, miércoles, a las 12 de la noche, ¿vale? Bien, entonces, como decía, vamos a ver circuitos programados. Maestro, ¿eso está dentro de electrónica No, secuencial? tenemos electrónica digital, ¿vale? Eso ya lo vimos. Mm. Electrónica secuencial, que acabamos de terminarla. Y la última Vale, parte es circuitos programados, ¿vale? Vale. Muy bien. Bien, como hicimos en su momento la diferencia entre circuitos combinacionales y circuitos secuenciales, vamos a hacer ahora otra comparación. Vamos a definir lo que sería lógica cableada frente a lógica programada. ¿Vale? Bien. Y para ello voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que tenemos un circuito, por ejemplo, A, B, C, donde tenemos este circuito que ya pues, no lo sabéis interpretar, pero os ha negado. Tengo aquí, por ejemplo, una multiplicadora de B por A negado y le sumamos, por ejemplo, C a esto. Y aquí tenemos una salida. Bien, imaginaos que tenemos ese circuito, ese o cualquier otro. Este es un circuito de tipo combinacional, donde la salida depende solamente de la combinación de las entradas. Bien, si yo este circuito que he diseñado lo monto con circuitos integrados en una tarjeta, ¿vale? Y ya lo sueldo, lo dejo todo preparado, la única función que hará este circuito una vez que esté terminado será hacer esa función matemática, donde la salida será igual, si no me equivoco, a B por A negado más C. Este circuito, una vez fabricado, ya siempre hará esa función. Si quisiéramos cambiar esa función, ¿qué tendríamos que hacer? Cambiar el circuito. Tendríamos que desoldar, desmontar todo, volver a calcular el nuevo circuito que queremos montar, diseñarlo, hacer el Carnot, sacar este circuito, comprar nuevos circuitos integrados, soldarlos, ¿vale? Quiere decir que los circuitos que hemos visto hasta ahora, tanto los
secuenciales como los combinacionales, una vez que se fabrican ya solo sirven para eso. Sin embargo, si yo tengo otro tipo de circuitos, por ejemplo, un ordenador, ¿vale? Un ordenador es un dispositivo, ¿vale? Muy complejo, pero tiene dentro un circuito, una serie de circuiterías muy compleja. Pero ese circuito no hace siempre lo mismo. Es decir, yo puedo tener el circuito que hay dentro y cambiando una cosa que es el programa, hace que ese mismo circuito, cambiando el programa, realice tareas distintas. Distintas salidas, ¿vale? Y no cambia el ordenador, lo que cambia es el programa que yo le meto. Es decir, si le meto un procesador de textos a este circuito, que es un ordenador, me permite una salida que es escribir textos y darle formato e imprimirlos. Si le cambio el programa y le meto un videojuego, ¿vale? No sé, de coches, por ejemplo, el mismo circuito, cambiándole el programa, obtengo una salida distinta, que es un simulador de conducción, por ejemplo. Quiere decir que aquí el circuito, aun siendo siempre fijo el mismo, pero tiene distintas aplicaciones. A diferencia de este, que es el mismo circuito también, pero que no cambia la aplicación, la funcionalidad. Teniendo en cuenta ese detalle, vamos a definir lógica cableada como aquellos circuitos en los que, una vez diseñados y construidos, solo sirven para una única función. Se llama cableada porque implica, si os dais cuenta, colocar cables de una puerta a otra, hasta la salida, ¿vale? ¿Qué sería lógica programada? Lógica programada serían aquellos circuitos en los que, sin cambiar el circuito, cambiando el programa, cambia la aplicación de ese circuito, la utilidad de ese circuito. ¿Cuál es mejor? Pues os comento. ¿Cuál de los dos circuitos de lógica cableada o lógica programada deben de ser más sencillos de fabricar? ¿Cuál será más sencillo de fabricar? ¿Un circuito de lógica cableada o de lógica programada? Cableada. Evidentemente, son mucho más sencillos. Claro, aquí hay como mucho 3 circuitos integrados. Claro, entonces son más sencillos. A cambio es que son menos potentes en el sentido de que solo tienen una aplicación. Los circuitos de lógica programada, pensad en el interior de un ordenador. Tiene una complejidad, un nivel de complejidad brutal, increíble. Pero a cambio son tremendamente flexibles. Son muy complejos a nivel de circuitería, pero son tremendamente flexibles porque cambiando el programa nos permite cambiar la aplicación de este mismo sistema. ¿De acuerdo? Bien, pues en circuitos programables lo que vamos a entrar es en lógica programada, por lo que todo lo que hemos dado hasta ahora de circuitos digitales y tanto combinacionales como secuenciales entrarían dentro de la lógica cableada, incluyendo los 10 cables que acabamos de hablar de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, lo tenéis ubicado ya todo en principio, ¿no? Bien, pues teniendo en cuenta eso, vamos a hablar de circuitos de lógica programada, que son circuitos programables. Y dentro de los circuitos programables podríamos hablar o bien de los ordenadores, pero bajo el punto de vista industrial, yo he preferido hablaros de otro elemento que es primo hermano de los ordenadores, pero es mucho más robusto, mucho más, digamos, más aplicable a entornos industriales. Así que una vez que hemos visto ya lo que es la lógica programada y la lógica cableada, las ventajas e inconvenientes de cada uno, vamos a entrar dentro de lo que serían circuitos programables y vamos a hablar de un sistema, un dispositivo que se denomina autómata programado. El autómata programable también se le conoce con las letras P, L, C, ¿vale? Esto es lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar ahora. PLC sería la sigla en inglés de controlador lógico programable. Controlador lógico programable. Y una definición de autómata programable sería un sistema que al cargarle un programa
reconoce el estado de las entradas y en función del programa proporciona unas salidas concretas. ¿Vale? ¿Puedes repetir un momento? Sí. El autómata programable o PLC es un sistema al que le cargamos un programa. ¿Vale? Y una vez que se hemos cargado, es capaz de leer unas entradas que estarán formadas por sensores, ¿vale? Y en función del programa y del estado de esas entradas, va a proporcionar unas salidas que atacarán directamente a unos actuadores. ¿Vale? Y esto es lo que haría un PLC, un autómata programable. Repito, el PLC, sistema sobre el cual le cargamos un programa y es capaz de reconocer el estado de las entradas, que son unos sensores, y en función del programa y de esas entradas, nos proporciona unas salidas que son actuadores. ¿De acuerdo? Fijaros que este sistema, esto que he comentado, es un sistema típico programable, es decir, dispositivo con entradas, con salidas y con programa. ¿Qué sería esto extrapolado, por ejemplo, a un ordenador? Pues el PLC sería el propio ordenador, el programa sería el software que le hemos cargado, elementos de entrada del ordenador pues podrían ser desde, por ejemplo, un teclado, un ratón o una cámara o un micrófono, y las salidas o actuadores del ordenador pues podría ser la pantalla, podría ser un altavoz, ¿vale? O podría ser la salida a una impresora, por ejemplo. ¿De acuerdo? Estableciendo la comparación. Fijaros que es lo mismo tanto para un PLC como para un ordenador, por ejemplo, porque ambos son del tipo de circuitos programables. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la definición? Sí, se entiende, maestro. Se entiende, sí, sí. Perfecto. Pues ahora vamos a ver lo que sería la estructura interna de un PLC. ¿Vale? Estructura interna de un PLC. Vamos a ver cada elemento, lo voy definiendo, ¿vale? Pero sobre todo me interesa que veáis el diagrama de bloques completo del autómata programa. Bien, vamos a empezar con, digamos, el cerebro, la parte, digamos, inteligente del autómata programable, que le vamos a llamar CPU. La CPU sería la unidad central de proceso. Como digo, es la parte inteligente del ordenador y dispone de una serie de elementos dentro de él, ¿vale? La primera sería la unidad de control. Dentro de la unidad central de proceso estaría la unidad de control. La unidad de control es la que se encarga de interpretar y ejecutar las instrucciones de un programa. Es decir, un programa tiene varias instrucciones, ¿vale? Pues la unidad de control se encarga de interpretar y ejecutar las instrucciones de un programa. El siguiente dispositivo, la siguiente parte de la que se compone una CPU, sería la unidad aritmético-lógico. Perdón, es lógica, porque es femenino. Unidad aritmética lógica. La unidad aritmética lógica dentro de la CPU se encarga de hacer operaciones matemáticas lógicas. ¿Cuáles serían? Pues, por ejemplo, cualquiera de las que hemos estudiado en puertas lógicas. Puede hacer negaciones, multiplicaciones, sumas, sumas negadas, multiplicaciones negadas, ¿vale? Es decir, se encarga de hacer operaciones lógicas y se encarga de hacer comparaciones. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la unidad aritmética lógica. Luego tiene dentro de la CPU también lo que se llama un registro de trabajo.
Mirad, el registro de trabajo es una pequeña, digamos, memoria temporal. Es una memoria temporal. Voy a poner un ejemplo de funcionamiento de lo que sería el registro de trabajo muy sencillo. Imaginaros que ahora os dicen a vosotros que suméis de cabeza, sumad de 2 más 5, ¿vale? Pero no lo escriben, sino lo dicen de viva voz. Si os dicen que suméis 2 más 5, decís enseguida 7, pero para decir 7 habéis tenido, primero, que escuchar esta cifra, que es el 2, y la habéis tenido que guardar en una posición, digamos, en vuestra memoria, en una posición temporal. Es decir, tenéis que, me han dicho 2, ¿vale? Me han dicho 2, lo repetí varias veces. Eso sería un registro de trabajo. Es decir, una memoria temporal donde guardáis temporalmente un dato que os ha facilitado. Si tenéis que sumar 2 más 5 y primero te dicen 2, cuando luego te dicen 5, te tienes que acordarte que antes te han dicho 2. ¿Me explico? De forma que la equivalencia en funcionamiento del cerebro humano del registro de trabajo es una memoria de corto plazo, de muy corto plazo, donde almacena informaciones muy sencillas que las va a necesitar inmediatamente. Si te dicen suma 2, la guardas. Más 5, cuando has guardado 5, estás acordándote también de 2. Y una vez que sabes ya las dos cifras, que la tienes en el registro de trabajo, tienes que hacer una suma. ¿Quién haría esa suma? La unidad aritmética lógica, que al sumarla te da el 7, ¿vale? Y todo eso lo ha hecho una combinación de registro de trabajo con unidad aritmética lógica. Espero que con esto que os quede suficientemente claro lo que sería el concepto de registro de trabajo como memoria muy a corto plazo que se utiliza pues, para guardar algunos datos que va a necesitar inmediatamente. La unidad aritmética lógica, aquella que es capaz de realizar operaciones matemáticas lógicas y hace comparaciones. Y la unidad de control es la que ante un programa interpreta y va ejecutando distintas instrucciones, ¿de acuerdo? Bien, esto sería entonces lo que constituiría la CPU, la unidad central de proceso, que es la parte como digo inteligente. Además, la CPU va a tener que comunicarse con otros elementos. Y esa comunicación con otros elementos se va a hacer a través de un conjunto de cables. Imaginaros no sé, un conjunto de 24, 48, en fin, de 100 y pico cables, ¿vale? Que van todos en paralelo, ¿vale? Pues si tenemos un montón de cables que pueden enviar información, imaginaos que tiene forma de cinta, ¿vale? En algunas impresoras, el cable de cinta que une el cabezal que se va moviendo con lo que es el cuerpo de la impresora, suele tener ese aspecto de varios cables colocados en paralelo, muy finitos, ¿vale? Pues el conjunto de cables sirve para enviarse información de un sitio a otro del autómata programable, se denomina bus de datos. El bus de datos, ¿qué sería? Sería simplemente un conjunto de cables en paralelo que permiten el intercambio de información entre distintas partes del PLC, del autómata programable. Quiere decir que la CPU, que tiene todos estos elementos dentro, se va a poder comunicar con otros dispositivos a través del bus de datos, pero que la CPU va a poder enviar datos al bus de datos y va a poder recibir datos del bus de datos. Por eso le coloco una flecha bidireccional. Además, existen otros elementos periféricos. Por ejemplo, como es un dispositivo de funcionamiento electrónico, necesita una fuente de alimentación. Lo voy a colocar aquí. Una fuente de alimentación. Que es el que le va a dar energía eléctrica a todos los elementos del PLC, a todo lo que vamos a colocar por aquí. No pongo flechas para no enmarañar, pero la fuente de alimentación, de ahí partirían cables eléctricos para la CPU y para todos los elementos que vamos a ver ahora. Bien, entonces, repito, parte inteligente del sistema CPU, bus de datos, conjunto de cables que a través de los cuales se manda información de un elemento a otro. Y ahora, ¿qué elementos accesorios tiene la CPU que le van a ayudar a cumplir con su trabajo? Pues primero sería una memoria de datos.
una memoria de datos. Esta memoria de datos sería una memoria que, a diferencia del registro de trabajo, sería, también es temporal, ¿vale? Igual que el registro de trabajo. Pero el registro de trabajo era una memoria pequeñita para un uso inmediato. La memoria de datos es donde la CPU guarda datos que le van a hacer falta durante cierto tiempo. Es decir, si comparamos memoria de datos con registro de trabajo, la memoria de datos es más grande y se guarda durante más tiempo la información que en el registro de trabajo, que es más pequeñita y de un uso mucho más corto. Pero claro, la CPU necesita guardar datos en la memoria de datos y leer datos de la memoria de datos. Por eso la unión es bidireccional. Y no la coloco a través del bus de datos porque la memoria de datos, cuando existe, está unida directamente a la CPU. Por eso no la conecto directamente a través del bus de datos, sino que va unida a la CPU. Y hay dos elementos más que la CPU también suele tener vinculada directamente con ella. Una cosa sería temporizadores. Un temporizador es un circuito capaz de contar tiempo, ¿vale? Es un circuito capaz de contar tiempo. Y va a estar controlada por la CPU. Si, por ejemplo, tú vas a poner en tu teléfono móvil, vas a poner un temporizador para que te avise de aquí a 20 minutos y a los 20 minutos suena, pues la CPU de tu teléfono móvil activa un temporizador por el tiempo que tú le indicas mediante la programación, ¿vale? Bien. Y por último, también existen otros dispositivos que se llaman contadores. Los contadores son dispositivos que son capaces de contar eventos. Son capaces de contar cualquier cosa. Y lo activan también desde la CPU. ¿De acuerdo? Bien. Y todo esto serían los elementos que van, digamos, directamente conectados al dispositivo que llamaremos CPU. Hemos dicho que los circuitos programables son aquellos que cambian programas y utilizan programas que cuando cambiamos el programa cambia la aplicación. Bien, pues existe una memoria, aquí, memoria de programa. Cuando nosotros cargamos un programa en un autómata programable, lo cargamos en la memoria de programa. Es una memoria que ya es de, digamos, de uso permanente hasta que la borremos, donde una vez que cargamos el programa se queda cargado permanentemente. Y la CPU puede consultarla a través del bus de datos. Si la CPU quiere ver el programa, accede al bus de datos, accede a la memoria del programa y la utiliza. Y además existe un dispositivo que se llaman entradas. Las entradas es un bloque, un módulo, que lo que hace es que le comunica el valor de algunas entradas al sistema. Esas entradas solamente van desde las entradas hasta el sistema. Por eso la flecha va solamente hacia arriba. Existe un bloque que se llaman salidas. En las entradas se conectan los sensores. En las salidas se conectan los actuadores. Y la CPU puede ordenar a una salida que se active, con lo que el movimiento de información va del bus de datos hacia las salidas. Si la CPU tiene que activar una salida, lo hace a través del bus de datos, avisando a una salida para que cambie de estado o se active. Y nos queda un último elemento que voy a colocar en este hueco, que se va a llamar memoria imagen de entradas, salidas. Os explico qué hace esta memoria. Mirad, esta memoria imagen de entradas, salidas, que es bidireccional, es una memoria donde se guarda en cada momento el estado de cada entrada y de cada salida. Aquí tenemos como si fuese una matriz en la que tenemos el valor actual de todas las entradas y todas las salidas. Que una salida cambia su estado en la memoria de imagen. Que una entrada cambia su
estado en la memoria imagen. De manera que si la CPU, cuando está ejecutando el programa, quiere saber en qué estado se encuentra una entrada en concreto, no la lee por aquí, sino que se va a la memoria imagen de entrada y salida y sabe cómo está esa entrada en concreto o esa salida en concreto. ¿De acuerdo? Bien, pues estos serían todos los elementos que componen un autómata programable. Es bastante sencillo. Y entonces, aquí quien rige todo es la CPU. La CPU, ¿qué hace? Pues cuando ve el programa lo va ejecutando en la unidad de control, lo va interpretando, instrucción a instrucción. Si hay que hacer operaciones matemáticas, hace la unidad aritmética lógica, va guardando temporalmente un registro de trabajo. Si hay que guardar algunos datos para trabajar con ellos de una forma un poquito más permanente, lo hace a través de la memoria de datos, va leyendo las entradas y activando las salidas. Si el estado de cada entrada y de cada salida está recogida en la memoria imagen de entradas y salidas. Si en el proceso hay que temporizar algo, activa la CPU un temporizador. ¿Que hay que contar algún evento? Pues va contando, activa un contador y va contando hasta que llegue al número de veces que tiene que ser contado. Y esto es todo lo que hace un autómata programable, un PLC. El flujo de información, y termino ya con esto, sería, tú conectas la fuente de alimentación, el sistema, la CPU, chequea que todo vaya bien, es decir, se comunica con la memoria de programa, con la memoria de imagen, con la memoria de datos, se comunica con las entradas y con las salidas. Si todo va bien, ¿qué hace después? Ejecuta el programa. Para ejecutar el programa, ¿qué hace? Lee las entradas, sabe lo que tiene que hacer mediante el programa y en función de estas dos variables, de las entradas y del programa, activa las salidas. Y eso lo hace de forma cíclica, iterativa. De las entradas, activa el programa, activa las salidas. De las entradas, activa el programa, activa las salidas. Y así lo hace de una forma secuencial. Y siempre, en todo momento, por cada ciclo que da, lo que hace es, de vez en cuando, hace un chequeo de que todos los elementos que veis en este bloque, un diagrama de bloques, funciona adecuadamente. Bien, chicos, pues esto es todo lo que quería comentaros sobre circuitos programables. Espero que os haya servido pues, para tener una idea un poquito más clara de qué va todo esto. Y nada más. La actividad del día 6 incluye hasta aquí, ¿de acuerdo? Y el próximo día haremos la prueba de estudio de electrónica, donde seguramente habrá 2, 3 ejercicios, uno de ellos de un circuito de electrónica digital de 3 entradas y 1 o 2 más, pueden ser pues, alguna cuestión teórica o alguna cuestión de cálculo, ¿vale? Y nada más, empezaremos a los 10 minutos, saltará el evento y durará hasta la hora en punto, donde 5 minutos antes tendréis de tiempo para subir la fotografía de vuestro ejercicio. Y nada más. Cualquier duda la vais planteando en el grupo a partir de ahora, ¿de acuerdo? Bueno, pues, chicos, nos vemos el próximo día. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Venga.